Buenas tardes, mi nombre es Ángel Escobedo, soy un influencer de Microsoft Perú y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de Windows Explorer Platform, que es una plataforma conjuntamente que fue mejorada en la versión de Windows 7 para justamente ver la interfaz de usuario, cómo se ha pulido un poco más. Vamos a ver temas en el panel de navegación, el diseño de cómo está familiarizado con el entorno del usuario eh, y muchas cosas más. Entonces, empezamos. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Había una explosión de contenidos digitales y fundamentalmente que los usuarios, cómo tratan sus archivos, qué es lo que hacen, si lo organizan, si los ubican por cualquier lado. Entonces, el explorador de Windows evoluciona y justamente en esta última versión de Windows 7 ha mejorado de una manera bastante escalable, ayudando a los usuarios a mejorar sus contenidos, ya que las dos principales preocupaciones con los datos del usuario es la organización de estos datos y la capacidad de poder encontrar lo que el usuario busca cuando realmente lo necesita. Esto no solo es una preocupación para el explorador de Windows, sino que en realidad es una preocupación para todas las aplicaciones que corren bajo Windows. Entonces, hay que preocuparnos bastante por el tema de organización de datos del usuario, sobre todo por las dos principales maneras de la búsqueda de datos, que son las examinaciones por ubicación, contexto, señales visuales, etcétera, y la búsqueda por nombre, metadatos y textos completos, ¿no? El denominado full text search. Entonces, el usuario tiene muchas maneras de organizar los datos, ¿no? A través de archivos y estructuras de carpetas, tenemos los metadatos como lo había mencionado hace un rato, que son los tags o etiquetas, álbumes, fecha de captura, nombres de artistas, autores, etcétera. Como pueden apreciar, la interfaz de Windows Explorer es realmente una mejora bastante representativa en el sistema operativo, ya que esta interfaz que nos presenta es mucho más limpia, todo debido al panel de control que ha sido bastante mejorado. En general estamos viendo que la interfaz se ha pulido bastante, ¿no? Con el tema de ordenación de vistas, que podemos ordenar por, en el caso de las fotografías, la fecha que fue tomada, en el caso de las músicas, los álbumes, los artistas, etcétera. Esta misma experiencia es bastante familiar para los usuarios de Windows Vista en realidad. Aunque los usuarios de Windows XP van a ver que están familiarizados con un diseño ya conocido, ¿no? Que es el tema de la barra de exploración, la de búsqueda instantánea, que es esta de aquí. Esto viene heredándose de Windows Vista. Bueno, la barra de navegación, que viene ya desde Windows XP y otros sistemas operativos anteriores. Algo nuevo que está en los dos últimos sistemas operativos es la búsqueda federada, que es una búsqueda distribuida según los lugares más concurridos por el usuario o lugares bastante frecuentados. Tenemos el tema de librerías, que vamos a hablar bastante el día de hoy. Y tenemos una navegación limpia, como pueden observar, y vamos a ver el demo más adelante. No vemos unidades desconectadas, no vemos unidades vacías, etcétera. Bueno, entonces vamos a echar un vistazo a estas dos inversiones en más detalle a partir de las librerías, que es el tema principal del día de hoy. Windows Explorer. El trabajo que se hizo, es un esfuerzo realizado en las capas de Windows 7 con respecto a las experiencias existentes de hoy en día, es la afinación de funcionalidades existentes, bueno, actualmente existentes, para finalmente agregar un valor añadido a favor del usuario. Por ello se menciona que el explorador de Windows es el gran todo sobre el almacenamiento, acerca y el almacenamiento de información, de cómo el usuario almacena esta información, si es que la distribuye correctamente o no, y es un tema que vamos a verlo más adelante. Pero por ello justamente estamos mencionando que el explorador de Windows es el core de todo lo que es un panel de navegación bastante mejorado para mostrar sobre todo los lugares donde realmente podemos colocar archivos, ¿no? Estamos haciendo referencia ya un poco a lo que son las librerías.
sin unidades vacías, por ejemplo, como les mencionaba, o un control de navegación perturbador. Eh, ya dadas todas estas mejoras, es más fácil encontrar datos en el explorador de Windows. Y bueno, el nuevo generador de búsqueda que puedes filtrar por fecha de modificaciones, tipo de archivo, etcétera. Tenemos las vistas actualizables, tenemos las previsualizaciones de un solo clic, tenemos, como observamos en la fotografía anterior, ¿no? Y tenemos también el tema de eh, optimización y un mejor desempeño de búsquedas que lo hacen algo más transparente y sencillo. Como acá les mencionaba el tema de vistas previas fáciles, cuando alguien hace clic en esta foto, le aparece una vista previa en el panel de navegación, que está ubicado siempre a la mano derecha, y el tema de metadata, que es el tema de tags, el tema de dimensiones, archivos que contienen esta información. Windows Explorer nos las muestra de una manera bastante amigable. Bueno, seguimos entonces. Hablando de librerías en sí, tenemos que los usuarios ya bastante tiempo nos han estado diciendo que necesitan maneras más enriquecidas de ver sus datos, independientemente de la jerarquía de sus carpetas que ellos creen. Ellos pueden crear bastantes carpetas por todos lados, pero lo que quieren es en sí poder ver y buscar de una manera mucho más fácil sus archivos, sus datos, etcétera. Y la mitad de todos estos usuarios, inclusive sucede bastante en las empresas, mantienen sus archivos fuera del perfil de usuario. Por ejemplo, yo, Ángel Escobedo, tengo mi perfil a Escobedo, pero sin embargo tengo dentro de mi propia máquina, por así decirlo, tres usuarios más, ¿no? El public, el guest y el admin, por ejemplo. Entonces, yo cuando entro a trabajar como administrador, dejo todas mis cosas dentro de esa ubicación, y cuando entro como Escobedo, realmente para jugar en Windows 7, me olvido de los... Y necesito este archivo realmente porque me mandan un correo y quiero revisarlo si no lo encuentro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando de una manera muy desordenada. Entonces, justamente, los datos que se mantengan fuera del perfil del usuario, justamente pierden las mejoras de la experiencia que se ha agregado en el sistema operativo de Windows 7. Eh, bueno, entonces, lo que podemos hacer es dejar a Windows 7 que haga el trabajo, porque en realidad es el verdadero propósito de las bibliotecas, que los usuarios simplemente indiquen dónde quieren guardar sus cosas compartidas, qué perfiles quieren leer, o simplemente que nos digan, yo hago y agrego estas tres carpetas que comúnmente frecuento en mis tres distintos perfiles, y si es que soy cualquiera de ellos, puedo buscar lo que quiero desde donde esté. Entonces, eh, justamente como les comentaba, la mayoría de usuarios hacen ambas cosas, ¿no? Almacenan datos por todo el equipo, en cualquier carpeta, en cualquier disco, particionado lógico o físico, y luego lo quieren buscar y no lo encuentran. La mitad de los contenidos digitales, como les comentaba, ¿no? Sean documentos, imágenes, música, etcétera, se encuentran fuera del perfil de usuario. Es una problemática bastante común. Entonces, nace el concepto de librerías en Windows 7, eh, y tenemos lo que son los pivots enriquecidos, que son la barra de tareas en sí nos indica que podemos tener varias ubicaciones distintas, pero que todas van a estar ligadas a una librería en sí. En este ejemplo a ver, tengo el perfil de washing, tengo el perfil public y tengo el perfil, bueno, no tengo una carpeta demo que está en el disco D, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de que tengo cosas en el disco C con un perfil, tengo cosas en el disco C también con otro perfil, y tengo cosas guardadas en el D como las demos del día de hoy, por ejemplo. Pero yo quiero estas tres ubicaciones poderlas tener en un solo lugar. ¿Cómo lo hago? Con librerías. ¿Y qué pasos tengo que hacer? Ya lo veremos más adelante. Pero entonces, estos países enriquecidos, sobre todo, nos ayudan a poder tomar ventaja de las múltiples ubicaciones que tenemos y localizarlas, centralizarlas en una sola, que es el objetivo de las librerías. Vamos a ver el tema de Windows Explorer, y para esto voy a compartir mi escritorio. Voy a permitir un momento para organizarme.
Ya. Como algunos ya conocen, el esquema de color cambia cuando estamos trabajando en Live Meeting, así es que vamos a obviar esas opciones y vamos a poner la tecla Windows E, que nos lanza inmediatamente el explorador de Windows. Y tenemos acá el tema de librerías, como les comentaba. Y yo tengo, por ejemplo, el tema de documentos, que es una sección de la librería, una división de librerías. No tengo todas mis carpetas de documentos. Y como les decía, no tengo, por ejemplo, eh, un documento y quiero la vista previa. Entonces, fácilmente haciendo un solo clic, ya tengo la previsualización de este archivo. Será un archivo conocido como Excel o una imagen. Entonces, tratar de ubicar el tema de música, por ejemplo. Si yo quiero organizarlas por, por thumbnails o pistas previas, pero quiero aparte de esto ordenarlas por artista. Entonces ahí Windows Explorer va a empezar a buscar los artistas registrados en mi librería de música y me los va a empezar a mostrar de una manera bastante amigable. Entonces estas son nuevas ventajas que tenemos en el tema de librerías y justamente aprovechamos del ejemplo anterior del usuario desordenado, que por ejemplo yo tengo en mi disco F quizás demos de, no sé, son virtuales, pero vamos a buscar archivos pequeños. Por ejemplo, estas virtuales quiero incluirlo, por ejemplo, la demo de Exchange 2010 la quiero incluir en la librería, sí, eh, Xdemo 10. Entonces, lo que voy a hacer es ir acá y ya tengo dentro de mi librería un, un link que me permite ir a la ubicación en donde están realmente. La ubicación física es esta acá, f2 puntos backslash hyper-v backslash VM, donde están mis virtuales, pero sin necesidad de estar yéndome al otro disco puedo entrar desde acá, ¿no? Entonces inclusive puedo determinar con qué personas o qué grupos compartirlo, gente específica y todo lo demás. El otro tema de librerías que es un aporte significativo en esta versión es que el tema de inclusión de locaciones o ubicaciones en donde yo puedo decirles, sabes que yo tengo varios perfiles, de los cuales el que más frecuento es el perfil de Ángel. Sin embargo, tengo también la opción de usar otro tipo de perfil, por ejemplo el perfil de Public o el perfil Windows 7 portable. Entonces le puedo incluir folder y todas las cosas que estén en Windows 7 portable voy a poder verlas, ¿no? Pero ese es como un tema de demostración. Bueno, sigamos. Vamos a regresar a Live Meeting. Hemos hablado bastante de lo que es librerías. Entonces, Windows 7 introduce el concepto de bibliotecas o librerías, como les mencionaba, que son el siguiente paso en la evolución del almacenamiento de datos o archivos más allá de mis documentos, ¿no? El famoso My Documents en versiones anteriores de los sistemas operativos, en los cuales los usuarios fueron muy familiarizados en esta carpeta para poder dejar realmente sus descargas, sus imágenes, sus, sus notas compartidas, etcétera. Entonces, estos puntos de entradas en los archivos de usuarios, los tipos de archivos, imágenes, documentos, música, etcétera, pueden existir en todo el sistema, pero depende del usuario en sí, de mi persona, si es que quiero, por ejemplo, hacer que todas estas ubicaciones sean locales en un solo lado y que esas carpetas empezar a coleccionarlas de una manera ordenada. Con decirlo que cada vez que alguien incluye una librería dentro de bueno, una carpeta dentro de una librería, este folder se empieza a indexar de manera automática. De esta manera logramos que el usuario, cuando busque dentro de su perfil algo que no está en su acceso,
lo pueda encontrar de manera mucho más sencilla. Entonces, también tenemos el tema de respaldo de información a través de backups, porque lo vamos a ver en una demo de desarrollo un poco más adelante, con código trabajado en C#. Pero que, por ejemplo, así decirlo, de que los backups inicialmente no pueden incluir objetos dentro de librerías. No puedo seleccionar un folder de librería para hacer un backup inicialmente, pero programáticamente puedo forzar a que mi programa acepte librerías, o bueno, destinaciones de librerías para hacer backups. Bueno, este tema de salvar las carpetas es un tema bastante orientado a aplicaciones que usan recursos de disco. Entonces, acá lo que cabe recalcar es que no existe una ruta física en el sistema por una librería. Sin embargo, cada usuario puede guardar un documento en una biblioteca como si se tratara de un archivo en carpeta en donde realmente lo quisiera borrar. O sea, las librerías no definen una ruta específica física, pero sí los archivos llegan a formar unas rutas muy sencillas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros como programadores, como desarrolladores, ¿qué es lo que nos interesa? Que nuestras aplicaciones reconozcan las librerías, que sepan que existe este concepto nuevo de librerías en Windows 7 y poder aprovechar y tomar ventaja de estas nuevas funcionalidades. Tenemos dos controles bastante novedosos porque nos permiten trabajar con la funcionalidad de librerías, nos permiten tener una mejor interfaz de usuario, una mejor experiencia de usuario, también cabe decirlo. Y tenemos el soporte ya por defecto de lo que son búsquedas incluidas. Tenemos el tema de los diálogos de Common File Dialog, que es un nuevo cuadro de diálogo de archivos comunes en donde nos muestran los discos iniciales y la primera parte de nuestro explorador. Y tenemos la otra opción, como el otro control en realidad, que es un selector de carpeta nueva, que es un folder picker, que es un selector de destino de dónde vamos a guardar tal cosa, dónde vamos a seleccionar. Este último control es para seleccionar un destinatario. Y el nuevo cuadro de diálogo puede servir a nosotros para guardar cosas que estamos, por ejemplo, trayendo de un servidor FTP o descargando de internet. Entonces, algo muy común y un ejemplo cotidiano del día a día, por ejemplo, las aplicaciones de descarga automática o desatendidas que no han migrado su código a Windows 7 tienen ese problema actualmente. No voy a renombrar nombre de compañías, pero existen varias aplicaciones en internet que actualmente no pueden trabajar con Windows 7 por este motivo, ya que los usuarios cada vez más se familiarizan con el uso de librerías y las aplicaciones que no estén enteradas de ese nuevo cambio van a simplemente empezar a denominarse obsoletas. Entonces es importante tener en cuenta que estos dos nuevos controles nos van a abrir bastantes caminos como desarrolladores, bastantes puertas en sí para lo que es guardar ubicaciones, guardar archivos en distintas ubicaciones. Bueno, como les comentaba, las aplicaciones deben ser conscientes de que las librerías del usuario existen y existen de la manera en que ellos quieren que existan. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los usuarios pueden organizar sus librerías de distintas maneras y ellos tienen el derecho de decir dónde ubicar tal cosa y saber al mismo tiempo dónde encontrarla. O sea, las aplicaciones deben interactuar de manera dinámica con el sistema de archivos para poder reconocer de manera automática en la biblioteca qué tipo de archivos voy a guardar. Por decir, si yo tengo un documento de Excel que estoy descargando de mi servidor a través de mi aplicación de descarga automática o desasistida, estoy teniendo un documento en Excel que es un .xls, creo que ya la mayoría de nosotros puede leer un .xls a través del tipo de terminación de archivo, con librerías del Net Framework, y decirles, te recomiendo guardar este archivo de Excel en la carpeta o en la división de documentos, de tu librería preferida, ¿no? Que es librerías comunes de Windows 7. En caso de que baje una música o tenga un video o un picture, de igual manera, en tales secciones o carpetas dentro de la librería.
Entonces, estas librerías son la evolución de mis documentos en sí, que consta de un almacenamiento común para las ubicaciones en las cuales los usuarios frecuentemente se preocupan por guardar de manera ordenada sus archivos con los que trabajan el día a día. Tenemos que estas librerías son el entry point, por así decirlo, por defecto de los datos de los usuarios o de los archivos de los usuarios. O sea que cada cosa que el usuario quiera guardar, lo va a guardar de manera rutinaria en la librería por defecto. Entonces, las aplicaciones que saben librerías tienen bastante ventaja, diría yo. Pues sí. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? Simplemente tenemos que observar el comportamiento del usuario. Podemos ver que el usuario, como en la perspectiva, pues es un usuario desorganizado, que sucede hasta en las grandes organizaciones o grandes empresas, y que tiene un lugar apropiado para guardar sus cosas, y como que a veces también pueden tener desórdenes de archivos. Entonces, seleccionar y personalizar las librerías como si fuesen carpetas es una buena práctica del tema de ordenamiento de documentos o archivos. Entonces, la posibilidad de que la librería pueda incluir distintas ubicaciones, que es lo que vemos acá, por ejemplo, tenemos el perfil de public con sus figuras o sus imágenes que vienen por defecto del sistema operativo, las puedo incluir dentro de mi perfil, en las librerías de mi perfil, en la carpeta, en la división de imágenes. Entonces, depende de mí cómo es que quiera yo organizarme, ¿cierto? Entonces, para poder tomar ventaja de esto, el usuario, ese comportamiento del usuario, tenemos que utilizar el modelo de programación de la API iShare Library, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver el demo de backup de librería, y para eso voy a compartir mi escritorio nuevamente. Ya, pensé que no me escuchaban. Bueno, entonces regreso a mi desktop y vamos a abrir Visual Studio. Específicamente, tengo un proyecto ya trabajado en el cual, haciendo uso del API Pack de Windows 7, voy a tener una aplicación que lo que va a hacer parcialmente es hacer un backup de mis archivos de una carpeta X dentro del folder que escoja. Por ejemplo, pueden ser de mi escritorio o pueden ser de mis librerías. Entonces vamos a darle clic en empezar este backup y le vamos a agregar nuevos folders. Como pueden observar, antes que nada, estoy trabajando sobre el WPF. ¿El WPF puede tomar ventaja de estas nuevas APIs? Pues sí. ¿Y cómo? Pues vemos que vamos a ver más adelante que descargando un par de instaladores, bueno, un instalador en realidad, que es el Windows API Pack, que viene como parte adicional al SDK de Windows 7. Vamos a tener la posibilidad de poder agregar estas librerías de código y estos nuevos controles a nuestras aplicaciones. Entonces, tenemos el tema de agregar una nueva librería. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a dar una sorpresa que, por ejemplo, si yo quiero seleccionar libraries, documents, y le vamos a dar a seleccionar folder, no nos va a dejar porque la selección corresponde a una librería. Entonces dice, por favor, escoja un folder eh, distinto, ¿no? O escoja un folder permitido. Entonces vamos a cerrar esto. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Es que, justamente como les comentaba al inicio, depende de mí en realidad si es que deseo forzar o no el uso de las librerías.
Yo en este caso quiero forzar el uso de librerías y justamente este método que acepta, bueno, esta propiedad que acepta si es que permite o no el uso de directorios de librería, que son file system items, le voy a dar true para que me permita poder escoger. Entonces voy a darle select. Ángel, por ejemplo, ¿no? Escogió lo que es Ángel Documents y Public Documents. Le doy Start Backup y vamos a ir, mientras que estamos haciendo backup, a nuestra librería de documentos. Y vamos a ver que por ahí se formó una carpeta. Vamos a ir al Expression primero. Ángel Documents, Expression. Ya. Library Document Expressions y Ángel Documents Public. Vamos a ver si está entrando porque parece que no. Pero en todo caso debería darme algún error. Si es que estoy equivocado en el tema de empezar a hacer el backup. Voy a abrir el command. Que en realidad acá en esta parte del código detecta si es que es una librería de shell, o una librería del tipo de archivo. Y vamos a saltarnos hasta ese punto. Así que si yo deseo darle acá select folder, si es una librería de tipo de archivo, que sí lo es, entonces voy a empezar a recorrer folder por folder. Ya que tenemos todos los documentos, por así decirlo, en librería de tipo archivo, el folder. Así que estoy trabajando con el pack y a veces salen algunos errores, pero no, tengo que darle un poco más de salto al horizon. No va a dejar trabajar bien. Entonces, acá tengo una ruta, por ejemplo, ¿no? C users Angel Documents. Es la ruta perfecta de mi perfil para lo que son documentos. Entonces, va a detectar otra que es del siguiente perfil, ¿no? que es Public Documents, que es mi perfil público, por así decirlo, y que me va a dar y ya le agrego como si fuesen rutas aceptables para el backup, que es lo que necesitaba. Luego, si los ítems son mayores a 0, entonces el botón habilitado, que es lo que hace. Le doy Start Backup, luego voy a un procesamiento de página para lo que es el tema de backups, que es parte también del Windows API Code Pack. Vamos a utilizar el brigada de backups. Y digo, ¿no? Si tengo unos ítems que contienen distintas rutas, bueno, contengo distintas rutas en esta colección de items, que son dos rutas. Eh, Vamos a saltarnos esta parte del código. Entonces, como les decía, va a retornar un nuevo wizard de backup en este legado, y nos va a dar que el Navigation Service, que es la página de WPF,
nos permita ir hacia una nueva parte que es la del Windows API Codepack, que es el wizard de backup. Entonces, nos debería decir que ya está realizado el backup y el procesamiento interno ya depende de nosotros para darle un uso distinto, ¿no? Quiero mover los archivos, quiero mandarlos a otro lado, pero básicamente es que ya permite trabajar con los backups eh, de manera requerida, porque antes no me lo permitía. Entonces, básicamente, como les comento, esta charla del día de hoy radica en eso, en lo que la plataforma del explorador de Windows nos permita hacer, que son un montón de cosas en realidad, y cómo empezar a planificar opciones de forzamiento o hacer backups en las librerías, que es algunos requerimientos de algunas aplicaciones. Entonces, como les digo, ya depende de ustedes cómo usar estas ventajas. Por ejemplo, si quiero restaurar un backup existente, que en este ejemplo no está concebido, vamos a hacer una operación en un ambiente de una aplicación de backups real, ¿no? Pero básicamente es el demo, ¿no? Que tenemos los objetos de Windows API Pack. En esto te voy a dar la dirección, que nos permite primero saber si es que una ruta es del tipo librería y cuáles no son del tipo librería, para decir la primera distinción. Luego poder llamar inclusive a un proceso de backup, que es un proceso de Windows nativo, y tenemos la opción de poder ignorar otros tipos de ruta, ¿no? que no querramos aceptar como parte del backup de nuestra aplicación. Entonces, regresando a nuestra presentación, como hemos visto, tenemos una API bastante ventajosa para esto de lo que es manejo de librerías. Lo vamos a ver la estructura en el siguiente slide, de cómo obtener ubicaciones de librería. Por ejemplo, iShare Library, get folders, me da la opción de poder obtener los folders creados o concebidos en una librería del tipo de archivo de Windows 7. Tenemos el enum objects, que es para poder enumerar los objetos, sean documentos, música, imágenes, todo lo que queramos poder guardar. Y también tenemos el tema de notificaciones de cambios, por si, por ejemplo, el sh change notify y el read directory change w nos permite las aplicaciones de nosotros que estamos creando recibir notificaciones de cambios en la biblioteca, ¿no? Si hay un movimiento de carpeta justo en ese instante que estamos haciendo el backup, dejar de o forzar a que no muevan esas carpetas. Pero en todo caso, si hay un movimiento o un cambio realizado en ese instante, nos van a notificar a través de estos eventos. También puede utilizarse el método getDefaultSafeLocation, que se inventa dentro de esa API de la librería, que nos permite obtener la carpeta designada por defecto, según como el usuario ha configurado, para guardar las cosas que queramos en una cierta librería. Y bueno, esta API completa proporciona objetos y librerías, en realidad código adicional, que prácticamente cualquier operación que pueda o necesite realizarse en las bibliotecas las podamos incluir dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como desarrolladores tomar ventaja de todas estas nuevas, por así decirlo, clases, objetos como el iStream, el iStorage, el iShellItem, que son interfaces que nos permiten conocer ítems de las librerías y poder interactuar con ellas mismas. Entonces, en resumen, lo que hemos visto el día de hoy en Windows Explorer era un vistazo bastante rápido. Windows 7 Explorer en realidad proporciona una experiencia de usuario mucho más atractiva. Visualmente ha sido bastante mejorado, está mucho más enriquecida, inclusive mucho más limpia, podría decir, que las versiones anteriores de Windows. En fin, justamente a fin de que todas estas aplicaciones aprovechen muchas de estas
mejoras incorporadas. Quiere decir que utilice el selector de diálogo, por ejemplo, el que le mostré en las anteriores slides, para poder ubicar un archivo, para poder ubicar el destinatario de un archivo, por ejemplo, un Excel. Además, tenemos el tema de que las librerías ofrecen una manera nueva y poderosa para los usuarios de organizar sus datos que se encuentran, o sus archivos que se encuentran dentro de todo el sistema de archivos de Windows. Entonces es importante que las aplicaciones, lo repito una vez más, sean conscientes de la existencia de librerías y tomen ventaja de ello. Porque si no, tienden a tener complicaciones y el usuario, al usar su aplicación, va a notar que no interactúa bien con las librerías y va a empezar a quejarse o a empezar a decir, ¿sabes qué? Esta aplicación es obsoleta para mí. Y es lo que a veces está sucediendo. Entonces, las recomendaciones principales, al momento de construir aplicaciones, que estas recojan librerías y que estas muestren las librerías por defecto en cualquier opción de abrir archivo o importar o exportar archivo, o inclusive de importar archivos, ¿no? Todo lo que sea manejo de archivos, utilizar las APIs de las librerías por defecto. Y permitir el consumo y uso de librerías en cuanto a poder, si queremos descargar un archivo Excel de una ruta compartida y nuestro sistema se está leyendo, nuestra aplicación está leyendo esa ruta, darle la opción, ¿no?, de poder guardarlo en las librerías de documentos, por ejemplo, en el caso de ser un Excel. Y como les digo, estas son las recomendaciones que les dejo. Por favor, si alguien está desarrollando aplicaciones en WPF, está a tiempo de todavía poder aplicar estas normas. Básicamente esto ya viene para Windows 7 en adelante, que integren su aplicación con los controles de como File Dialog y Folder Picker, que son unos controles nuevos dentro de Windows API Pack. Y si Natalia me permite, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ir a una rueda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, en la sección superior derecha tienen el Question and Answers. Pueden hacer clic y yo voy a responder de manera gustosa a todas sus inquietudes. Una demo inédita de cómo se vería una aplicación utilizando al máximo las librerías de Windows 7. Es una exageración ya bastante pronunciada, pero cabe resaltar que utilizando WPF más estas nuevas capacidades de Windows 7 con el tema de librerías nos van a permitir tener una aplicación bastante enriquecida. Entonces, no solo por el tema de carpetas y cómo se va a ver, sino porque realmente tenemos un sinfín de oportunidades en el cuanto de desarrollo de aplicaciones desktop. Entonces les comparto de manera rápida mi escritorio. Ya esta es una parte ya fuera de la demo, pues un poco más avanzado. Pero bueno, tenemos con una aplicación Explorer Browser WPF Demo, donde tenemos esto que va a ser familiar para nosotros los usuarios de Windows 7, que es nuestro escritorio. Y tenemos una navegación por medio de un historial, ¿no? Por medio del texto de las libraries, y cada vez que vaya profundizando en mis archivos voy a ir ganando un historial. Y así poco a poco. Tengo Cloud Training Kits, por ejemplo, de Azure de febrero. Me voy a remeter las presentaciones. Por ejemplo, intro a los SQL Services. Y así. Entonces yo puedo retroceder y puedo purgar inclusive la navegación. ¿Y esto en qué nos favorece a los desarrolladores? Pues vamos a empezar a hacer el tracking o el seguimiento de qué es lo que los usuarios están buscando, están tratando de encontrar, y podemos conocer con esto la manera que cómo el usuario utiliza el sistema operativo, y todas estas ventajas nos llevan a mejorar una aplicación, a ser más productivos en realidad. Entonces tenemos la opción de poder también saber ítems seleccionados. Yo selecciono de todos los accesos directos, los selecciono los dos, ¿no? Entonces todas estas cosas las podemos trabajar con el Windows API Pack. Puedo inclusive decirle, ¿no? Por ejemplo, en My Music, que está en Libraries,
mi música, por ejemplo, tengo acá varios álbumes y todo lo demás, pero por ejemplo no quiero nada de iconos, se desaparecen todos. No tengo, quizás quiero adelantar un poco los thumbnails y lo puedo hacer con esta opción. Entonces, todo esto lo puedo manejar con el tema de- de- del Windows API Pack. Podemos tener el tema del checkbox para seleccionar más de una o todas. Podemos ordenar, como les mostraba al principio, inclusive por género. Tenemos el pop, latino, tenemos podcast, presentaciones inespecificadas y varios tipos. Entonces, tenemos un sinfín de variedades de cómo trabajar con aplicaciones Windows y mucho más si estamos trabajando sobre Windows 7. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a adoptar este tipo de, de normas, de trabajos, de maneras nuevas de poder trabajar y desarrollar aplicaciones para hacer que nuestras aplicaciones actuales sean más productivas y estén enteradas del uso de estas propiedades. Entonces, claro, acá puedo inclusive manejar sin necesidad de estar utilizando el Explorer, manejar desde un botón, quizás de la aplicación, las opciones, ¿no? De ver la vista o el modo de vista, ¿no? Entonces, creo que pues ahora no tengo ninguna pregunta. Espero que les haya quedado bastante claro el tema de Windows Software Platform. Pero en sí, me gustaría profundizarlo en alguna otra ocasión. Quiero ver acá si es que me permite eh, ver la metadata. Creo que no lo está permitiendo. Eh, entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya. O sea, inclusive yo puedo decirle, ¿no? Quiero irme a tal folder o el folder de actualizaciones desde mi aplicación, sí. O sea, todo es posible en cuanto al manejo del explorador de Windows 7. Siempre y cuando no tengamos contradicciones como la que acabo de hacer, que es navegar solo a un solo lugar o una sola vez. Pero podemos darle, por ejemplo, navega siempre. Entonces, váyase a ver todos los documentos comunes de los distintos perfiles o las imágenes comunes, ¿no? Por ejemplo, el control panel, fue el de control panel, donde tenemos todas las tareas administrativas y opciones de nuestra computadora. Vamos a agrandar el size. Bueno, básicamente creo que ya está en el área ID. Puedo cambiar de categoría inclusive. Y eso ya depende bastante de cómo nosotros le enfoquemos nuestra aplicación. Entonces, creo que eso fue un ejemplo bastante claro de cómo empezar a utilizar las APIs de Windows API Pack. Entonces, vamos a regresar y lo vamos a dejar ya el, el tema de dónde encontrar estas nuevas ventajas. Si me permite un momento, voy a pasarle los links. Mientras tanto, por favor, eh, pueden atender a llenar la encuesta. Bueno, ya estoy contigo, Nati. Parece que no hay preguntas.